Sí, buenos días. Nos encontramos acá en el litoral central, donde al menos 66 playas estarán aptas para esta temporada vacacional. Así lo informó Ernesto García, presidente del Instituto Regional del Turismo, quien destacó que tienen 4.550 prestadores de servicios. García mencionó que 8 playas están restringidas y debidamente señalizadas y que estarán realizando actividades recreativas, deportivas y culturales para el disfrute de propios y visitantes. El titular de turismo en la entidad mencionó que en los próximos días el primer mandatario regional estará inaugurando el parador turístico Playa Candileja, que cuenta con 16 kioscos y espacios para la recreación. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. Continuamos. El Tribunal Supremo de Justicia tomó decisiones en el caso de los diputados de la Asamblea Nacional Julio Borges y Juan Requesens por su presunta vinculación en el atentado contra el presidente de la República. En el caso del expresidente del Parlamento ordenó su detención inmediata y en el de Requesens su enjuiciamiento. La sala plena del TSJ, con ponencia del presidente del organismo, Michael Moreno, determinó que existen elementos que comprometen a Borges en la comisión flagrante de los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del primer mandatario nacional. La instancia judicial ordenó que por tratarse de un delito en flagrancia, no procede el antejuicio de mérito, razón por la cual su enjuiciamiento será en tribunales ordinarios en materia penal. Asimismo, el máximo tribunal declaró procedente el enjuiciamiento del dirigente de Primero Justicia, Juan Requesens, por considerar que existen suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente. El TSJ ordenó que se remita copia de las sentencias al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que se continúe con la investigación correspondiente, y también al presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello. Como arbitraria e ilegal, calificó el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, la detención del diputado Juan Requesens. Manuel Covela tiene los detalles. El diputado denunció que con el procedimiento que practicaron los efectivos del SEBIN, no solo se violó la inmunidad parlamentaria de Juan Requesens, sino también el mecanismo que indica la Constitución para detener a diputados cuando se determina que han cometido algún delito. El día de ayer, de manera flagrante, se violó el artículo 200 de la Constitución Nacional, que establece la inmunidad parlamentaria. Esto solo puede hacerse a través de una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia y la autorización de la Asamblea Nacional de Venezuela, la legítima, esa que votaron más de 14 millones de venezolanos. Que todo funcionario que viole la inmunidad parlamentaria de los diputados tiene responsabilidad penal. Marquina negó también algún tipo de implicación del diputado Julio Borges en el intento de magnicidio. Aseguró que los diputados no se sienten amedrentados por las acusaciones ni decidirán huir del país. Sí corrimos anoche, pero a solidarizarnos con Juan Requesens. Y aquí estamos los diputados de la Asamblea Nacional, unidos de todas las fracciones políticas, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, de la Causa R, del movimiento liberal, del movimiento progresista, de todas las fracciones de Avanzada Progresista. La Asamblea Nacional convocó para este jueves una sesión extraordinaria en la que fijará posición formal ante la detención del diputado Juan Requesens. Rechazará también los señalamientos en contra del parlamentario Julio Borges. En la sede de Primero Justicia, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó allanar la inmunidad parlamentaria sin antejuicio de mérito contra los diputados de oposición Julio Borges y Juan Requesens por estar presuntamente implicados en el atentado hacia el presidente Nicolás Maduro durante un acto celebrado el pasado sábado en la avenida Bolívar. Diana Vázquez nos amplía los detalles. Tras recibir las sentencias emanadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que dictaminaron que los diputados no gozan de inmunidad parlamentaria por supuestamente haber cometido delitos en flagrancia, la directiva de la instancia plenipotenciaria consideró que los hechos fueron consumados y Juan Requesens deberá estar detenido mientras continúe su juicio en tribunales, y Julio Borges tendrá que responder a una orden de captura. No es inmunidad para cometer vagabundería, no es inmunidad para traficar con drogas, no es inmunidad para cometer magnicidio. La inmunidad es solamente para el ejercicio de la función. Por eso es que esta comunicación del Tribunal Supremo de Justicia que envía el presidente Michael Moreno tiene razón. Son hechos que se cometieron públicos
y notorio. No tiene el antejuicio de mérito, en este caso no se contempla porque está ya comprobado que estos parlamentarios son parte de ese equipo que trató o que cometió el magnicidio en grado de frustración. Comenzaron desde el mismo día sábado a sugerir autoatentados, a hablar de incidentes, estruendos, supuestos intentos para tratar de minimizar un hecho tan grave como es el asesinato de un presidente de la República y de mucha gente que estaba allí. Durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente se acordó remitir al Tribunal Supremo de Justicia el documento que autoriza el allanamiento de la inmunidad parlamentaria contra los diputados de Primero Justicia, Julio Borges y Juan Requesens, para que continúen de esta manera las investigaciones y los juicios. Desde el Palacio Federal Legislativo, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Para los diputados que conforman la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, la detención del legislador Juan Requesens y la orden de captura en contra del diputado Julio Borges es un crimen contra la inmunidad parlamentaria y la democracia en Venezuela. Sulimar Dudamel estuvo presente en el helicoide y nos amplía los detalles. Durante la sesión ordinaria que realizaron diputados opositores en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del helicoide en rechazo a la detención de Requesens, aseveraron que la medida tomada por el gobierno no cumple el protocolo constitucional. En este sentido, la diputada Mariela Magallanes afirma que más allá de un atropello hacia quienes no piensan igual que el gobierno, es el pueblo quien sufre las consecuencias de medidas erradas. Ya es un modus operandi en el hecho de que cómo están atacando a nuestros dirigentes políticos y ya no les importa ni siquiera guardar las formas, atacándolos directamente a través de sus familiares. Asimismo, el diputado Luis Florido apuntó que es inexplicable que el gobierno culpe a las fuerzas vinculadas a Colombia del atentado contra el presidente de la República y al mismo tiempo a los diputados Requesens y Borges. Pareciera más un pase de factura en el caso del diputado Borges, porque no firmó aquellos acuerdos que se presentaron en República Dominicana y que con mucha dignidad y en representación de todas las fuerzas políticas venezolanas se negó a firmar. Por su parte, la legisladora Delsa Solórzano reiteró que harán una investigación exhaustiva de lo ocurrido el 4 de agosto para presentar pruebas a organismos internacionales. Ya hemos enviado y hemos tenido comunicación directa con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Hemos tenido comunicación directa también con la Organización de Estados Americanos y también hemos enviado comunicación a la Unión Interparlamentaria Mundial. Al cierre de esta sesión, diputados de esta comisión anunciaron para este jueves una plenaria donde estarán tratando puntos relevantes respecto al caso de los legisladores Requesens y Borges, entre otros puntos de importancia. Desde la sede del SEBIN en el helicoide, Sulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, a quien solicitó la extradición de Osman Alexis Delgado Taboski como presunto principal involucrado en el atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Se hizo énfasis en el caso del señor Osman Delgado Taboski, que desde Miami estuvo no solo al frente de la planificación, sino durante la ejecución la fue dirigiendo vía radiocomunicaciones, como ayer nos mostraban las evidencias que el presidente de la República compartió con el país. Y bueno, en Venezuela va a solicitar la extradición de ese ciudadano y lo vamos a hacer por los canales correspondientes. Aseguró que el representante de Estados Unidos manifestó su voluntad en cooperar con la captura de los responsables. Nosotros confiamos. La doctrina de seguridad de Estados Unidos desde hace varios años ha planteado la lucha contra el terrorismo como una de las principales premisas en la teoría. Durante el encuentro también estuvo presente el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien respaldó la decisión del ministro para Relaciones Exteriores en solicitar la cooperación por parte de la nación colombiana hacia las investigaciones.
La Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela rechazó los señalamientos sobre su cobertura a los acontecimientos ocurridos en Caracas el 4 de agosto. A través de un comunicado, la APEX manifestó preocupación por señalamientos de voceros gubernamentales, quienes expresaron que los medios que cubrieron el acto de la Guardia Nacional el pasado sábado podrían tener información o estar en conocimiento de lo que allí ocurriría, lo que a su juicio se trata de una especie de satanización a la labor informativa. Enfatizaron que desde hace años diversos medios no son convocados a los actos presidenciales y la detención de 11 trabajadores de la prensa nacional e internacional supone una grave crisis al ejercicio de la comunicación. Por último, la Asociación de Prensa Extranjera abogó por el respeto a la libertad de prensa y al derecho a la información. En Argentina, el Senado de ese país rechazó esta madrugada con 38 votos negativos, 31 a favor y 2 abstenciones el proyecto de ley para legalizar el aborto. Esta ley, que había sido aprobada en primera discusión por la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio, proponía la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y necesitaba ser aprobada por la Cámara Alta. Ahora, los partidarios de despenalizar el aborto tendrán que esperar al menos un año para presentar un nuevo proyecto de ley. En el exterior del Congreso, en Buenos Aires, miles de personas se concentraron a favor y en contra de la norma para acompañar el proceso. Según estimaciones oficiales, en ese país se practican 354.627 abortos al año. El gobierno de Ecuador proclamó un estado de emergencia institucional en todas las dependencias de movilidad humana con el objetivo de atender el flujo inusual de migrantes venezolanos. La medida fue aplicada en las localidades de Carchi, Pichincha y El Oro, debido a que recientemente el ingreso de ciudadanos venezolanos hacia el país alcanzó la cifra de 4.200 migrantes diarios. La información fue difundida a través de un comunicado emitido por la Cancillería ecuatoriana y la decisión busca crear un plan de contingencia que permita tomar las acciones necesarias para lograr la atención humanitaria. Y la objetividad e imparcialidad de Noticiero Venevisión es premiada con el galardón Mar de Plata Internacional en la figura de nuestra gerente de información, Sol Vargas. En la 6ª edición del prestigioso premio, Argentina y Venezuela se unieron en una gala simultánea para reconocer la labor informativa de la periodista Sol Vargas como personalidad comunicacional del año por excelencia en Venevisión, estimulando así el desarrollo de su trayectoria empresarial. A todos de verdad muy feliz, muy contento de que hayan obtenido este premio, porque sé que están trabajando muy duro, muy fuerte, y de una u otra forma este servidor está aquí para reconocer el trabajo de todos ustedes a nivel profesional. Por su veracidad, por su calidad profesional, único en su estilo. Vaya al Noticiero Venevisión, su premio como justo reconocimiento para ustedes. Agradezco recibir el prestigioso galardón Mar de Plata Internacional por reconocer mi gestión periodística por 2 décadas al frente de Noticiero Venevisión y también por destacar mi trayectoria gerencial en Venevisión, primer canal de Venezuela. La gala de entrega reunió a personalidades del mundo artístico, comunicacional y empresarial en la ciudad de Caracas. Hacemos extensiva nuestra felicitación a nuestra gerente de información y por supuesto a todo el equipo de Noticiero Venevisión. Claro que sí, abrazos para Sol. Hacemos nuestra primera pausa. Y en breve regresamos con más información. Quédense allí. Seis y 51 minutos de la mañana, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pidió a la comunidad internacional aislar al gobierno de Venezuela al tiempo que instó a los países de la región a pronunciarse sobre la crisis por la que atraviesa la nación. Así lo manifestó desde el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera con Colombia, lugar que visitó este miércoles en el marco de su visita al país vecino para evaluar de primera mano los efectos de la situación humanitaria venezolana. Necesitamos que cada mandatario de la región esté hablando sobre este tema. Deben condenar lo que hace Maduro, tomar acción, porque cuando una región condena a una de sus propias personas, cuando la región está acallada, entonces la comunidad internacional deja que lo hagan. Este es el momento de hablar. La diplomática estadounidense anunció un nuevo aporte económico para la asistencia de migrantes venezolanos en Colombia.
Estados Unidos hoy le ha dado más de 60 millones a la crisis de Venezuela y también les daremos 9 millones más de dólares que serán para sanidad, para las necesidades de esterilización, de medicinas, para ayudar al pueblo venezolano. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por cuánto tiempo será sostenible? Haley manifestó su agradecimiento al gobierno colombiano por la atención y respaldo que ha brindado al pueblo venezolano. Aseguró que Estados Unidos seguirá trabajando para garantizar una mejor calidad de vida para quienes salen del país. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 3 de los detenidos por el intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control con Competencia contra el Terrorismo. Informó que el tribunal acordó el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de las cuentas bancarias de los 3 detenidos. Dijo además que hay 19 personas que estarían supuestamente vinculadas y que en las próximas horas más personas serán presentadas ante los tribunales. Allí fueron imputados por el Ministerio Público los ciudadanos Argenis Gabriel Valero Ruiz, Juan Carlos Monasterio Venegas, José Eloy Rivas Díaz. El tribunal acordó las siguientes solicitudes del Ministerio Público. Ventilar la investigación por la vía del procedimiento penal ordinario. En virtud que es menester practicar, como se sabe, las múltiples diligencias que permitan adicionar las investigaciones ya realizadas y conocidas hasta este momento. La medida judicial de privativa de libertad contra estos 3 imputados, ojo, que no van a ser los únicos. Estoy hablando de la audiencia de presentación realizada el día de ayer. Vendrán otras. Dijo que trabajan en la solicitud a los gobiernos de Estados Unidos como a Colombia la extradición de presuntos implicados. Los presuntos financistas han sido ubicados en Colombia y en los Estados Unidos. Se trata del ciudadano Raider Alexander Russo Márquez y del coronel retirado de la Guardia Nacional Osvaldo Valentín García Palomo, residentes en Colombia. Esperamos ya con lo que está en este momento tramitando el Ministerio Público y debido a los tratados de extradición que existen entre Venezuela y Colombia, no debería caber ninguna duda. El gobierno entrante de Colombia debe entregar a Venezuela a estos 2 criminales. Los detenidos presentados este lunes fueron imputados por la presunta comisión del lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir con alevosía en grado de frustración contra el presidente y varios guardias nacionales. Juan Requesens, padre, exigió a las autoridades información sobre el paradero y condiciones en las cuales se encuentra su hijo. Aseguró que los efectivos policiales se llevaron al diputado junto a su hermana, Rafaela Requesens, sin presentar una orden de detención. Confirmó que la dirigente estudiantil fue liberada horas después. No hemos sabido ni dónde está, ni las condiciones actuales. Ella estuvo en el helicoide y después fue liberada a las 11 de la noche. Aparentemente él debe estar allí, pero aquí no tenemos respuesta ni constancia de él. Informó que abogados que asisten a su hijo trabajarán en conjunto con la Asamblea Nacional en las gestiones de defensa. 6:56, hacemos una nueva pausa. En breve, más información. 6:58. La Embajada de Estados Unidos en Caracas aseguró que una solución duradera a la crisis en Venezuela pasa por la restauración de la gobernabilidad con prácticas democráticas y el Estado de Derecho. Así lo manifestó la sede diplomática estadounidense a través de su cuenta oficial de Twitter, donde además destacó la importancia de la observancia de las libertades humanas fundamentales. En otro mensaje, el país norteamericano también expresó su rechazo a la violencia política en todas sus formas. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, afirmó que la instancia tiene la obligación de investigar
y aplicar justicia a quienes participaron en el atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Díaz aseguró que el organismo ofrecerá su opinión hacia los hechos como bloque constituido para avanzar a la paz. Rechazó que medios de comunicación internacionales traten de banalizar lo ocurrido en Venezuela. Aseveró que de haber resultado exitoso el intento de magnicidio, el país estuviese sumergido en una ola de violencia. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que fue activado un dispositivo especial de seguridad en el estado Zulia ante un nuevo plan de sabotaje eléctrico. Jenny Soto nos informa. El ministro Mota Domínguez sostuvo una reunión con cuerpos de seguridad del estado Zulia donde se acordó reforzar la vigilancia del sistema eléctrico. Allí anunció que intentaron atacar la subestación Miranda ubicada en la ciudad de Maracaibo y por el hecho hay 12 personas detenidas. Todo estaba tranquilo, se había disminuido, pero cuando olfatearon, oyeron que íbamos a la victoria, que se van a dar muy buenas noticias, vamos a empezar de nuevo y no lo vamos a permitir. El transformador de la subestación Miranda lo sabotearon en la noche. Hay 12 personas detenidas, entre ellos 6 soldados. Lamentablemente hay personal de la Fuerza Armada. Señaló que situaciones similares se han presentado en el resto del país, por lo que llamó a los venezolanos a estar atentos. El 89.3% de las fallas ahorita a nivel nacional se están dando por robo, hurto de material y equipo. Lo que me sigue a mí en Instagram es que todos los días personas detenidas, personas agarradas, pero todos los días del mundo. Se ha hecho un negocio que nosotros debemos combatirlo. Por otra parte, el ministro exhortó a la colectividad a formar parte del plan de vigilancia del sistema eléctrico y a denunciar cualquier situación irregular que se esté presentando. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Nicaragua. La alianza opositora de ese país anunció que este próximo sábado iniciará una nueva jornada de protestas en Managua. La disidencia pedirá la liberación de los denominados presos políticos, de los cuales, según dijeron, hay al menos 135 detenidos acusados por terrorismo. La oposición del país centroamericano aseguró que urge retomar el proceso de diálogo, el mismo que fue suspendido el pasado mes de junio. Por otra parte, recalcaron que insistirán en adelantar la convocatoria de elecciones presidenciales como una posible solución a la crisis desatada por las protestas antigubernamentales, donde han fallecido aproximadamente 317 personas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, designó a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como la nueva jefa de derechos humanos del organismo internacional. La decisión fue tomada luego de que el antecesor de Bachelet en el cargo, Zeid Ra'ad al-Hussein, indicara que no se postularía a un segundo mandato luego de perder el respaldo de países importantes. El canciller del nuevo gobierno colombiano, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que estudiarán la decisión de la anterior gestión sobre reconocer a Palestina como un Estado. Indicó que analizarán cuidadosamente todas las implicaciones, esto con el objetivo de defender los intereses de Colombia. En Bolivia, un militar fue acusado por la Fiscalía bajo el delito de incumplimiento de deberes luego de dejar la medalla y banda presidencial dentro de un vehículo en las adyacencias de un prostíbulo a merced de delincuentes. Adicionalmente, también será imputado por conducta antieconómica y destrucción o deterioro de la riqueza o el patrimonio nacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que su gobierno impondrá nuevas sanciones a Rusia. La decisión fue tomada como una respuesta al presunto ataque de Moscú contra el ex espía Sergei Skripal. El gobierno estadounidense alegó que se utilizaron armas químicas durante la agresión. Hacemos otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña César Aristimuño, economista y presidente de la firma Aristimuño Herrera y Asociados. Con él conversaremos en breve, los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos a César Aristimuño. Él es economista, presidente de la firma Aristimuño Herrera y Asociados. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos a 11 días en Venezuela de que entre en vigencia una reconversión monetaria. De manera simple se le llama quitarle 5 ceros a la moneda, pero esto, ¿qué va a representar en términos operativos, incluso hasta en el impacto psicológico que puede causar para las personas que el salario mínimo ahora sea 50 bolívares o un poquito más? ¿Esto qué va a significar y representa una solución para la economía?
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. No, realmente solución no lo es una medida que definitivamente hay que tomarla, sobre todo tomando en consideración que las plataformas que soportan las transacciones en Venezuela ya están llegando definitivamente a un límite, y de no hacerlo, pues colapsarán, por ejemplo, pues las plataformas del Banco Central de Venezuela, con todo lo que tiene que ver con las compensaciones entre bancos, pues ya están entrando a un límite que, de no quitarse definitivamente ceros a la moneda, llegarán a colapsar. Eso, por un lado, era imprescindible hacerlo tomando en consideración ello. Ahora, ¿eso va a solucionar los problemas realmente de inflación? Pues no, si es una medida aislada, puntual. Es importante señalarle a la gente que tenga la tranquilidad. Mucha gente nos pregunta a nosotros a través de nuestras redes sociales, se dirigen a nuestra página banquinegocios.com, señalándonos de que se van a empobrecer, porque realmente una persona que gana pues 5 millones de bolívares ahora pasará a ganar 50 bolívares, y que eso significará un empobrecimiento. Pues realmente no es así en la práctica, porque igualmente todo lo que tiene que ver con precio, cualquiera que sea el precio de referencia en el cual se trance cualquiera referencia en Venezuela, se le quitará 5 ceros. Vamos a dar un ejemplo sencillo para las amas de casa. Un cartón de huevos que te vale 6 millones de bolívares, pues pasará a costar 60 bolívares. Y así todo lo que significa precio en Venezuela tendrá 5 ceros menos. Por lo tanto, no es una solución de fondo para nada, si no hay medidas paralelas que conlleven a derrotar ese fenómeno realmente llamado hiperinflación. Y ya que utilizó ese ejemplo práctico para el transporte público quizá, o la gasolina, cuyo valor es mucho más pequeñito y la moneda de menor denominación va a ser más que lo que se paga en un pasaje urbano, por ejemplo. Bueno, se nos ha señalado a nosotros, se nos ha informado de que los billetes de 1.000 a 100.000 van a seguir en circulación, coexistiendo. Ambos conos. Ambos conos. Entiendes, el billete de 1.000, el billete de 10.000, el billete de 20.000, el billete de 50.000. El de 100.000 hoy por hoy definitivamente está representado dentro de lo que es pues las monedas del nuevo cono monetario. Entonces eso va a permitir un poco flexibilizar de una u otra manera la capacidad de pago, siempre y cuando, por supuesto, existan pues suficientes monedas y billetes que circulen en el país para poder realmente transar ese tipo de operaciones que son pues del día a día de la gran mayoría de los venezolanos. Usted habla de la necesidad de un conjunto y no de una medida puntual. Habló también de inflación. ¿Está de acuerdo con esas estimaciones que hacen, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional de que al final de este año la inflación puede llegar a 1.000.000%? Hay firmas que hablan hasta de 1.4 o 1.5 millones. ¿Cómo vive un ciudadano común con unos precios sujetos a esta hiperinflación? Sí. Bueno, las estimaciones que hemos hecho nosotros en nuestra firma, que la señalamos con frecuencia en nuestros informes privados, nos llevan a el pronóstico de que para cierre de año los niveles de hiperinflación en Venezuela realmente estarán cercanos al 1.000.000%, muy cercano a las cifras del Fondo Monetario Internacional. Pero, de nuevo, las cifras por sí solas no nos dicen nada si no hay solución. Aquí lo que se necesita, más que seguir soportando los errores de las medidas económicas que han llevado al país a lo que realmente hoy vivimos todos los venezolanos, es las decisiones económicas que tienen que tomarse. Una gran pregunta que quizás surge dentro de esto: ¿qué han hecho otros países de América Latina para realmente derrotar la hiperinflación? Un caso interesante que tiene algunas similitudes con el caso venezolano en vista pues de que hay el anuncio de que a partir del 20 de agosto el bolívar soberano nacerá con un anclaje con el petro. En el caso de Brasil, en los años 1990, se tomó una medida similar, pero que vino acompañada de otras medidas y que dio un éxito realmente rotundo para derrotar la hiperinflación. Allí se creó lo que se llamó el URB, que era una unidad de cuenta, no era un medio de pago. Pudiéramos decir que es el equivalente al petro venezolano, pero que simplemente se llamó URB. Ese URB era una unidad de cuenta, no era un medio de pago. Entonces todos los precios se fijaban en URB, pero se pagaban en cruzeiros. En este caso se fijan en petro, pero se pagan en bolívares, llevándolo al caso venezolano de manera, haciendo la comparación. Pero el cruceiro era la moneda con la cual se pagaba.
realmente esa unidad de cuenta que se llamó URB empezó a generar confianza a pesar de que la gente decía, bueno, ¿cómo vamos a transar una operación con algo que no existe físicamente? Porque el petro no va a existir físicamente. Eso es una unidad de cuenta que será referencia para realmente fijar los precios en Venezuela en caso de que ese sea el camino que siga el gobierno venezolano y que como ejemplo pues, de data histórica realmente tuvo éxito en Brasil. Luego que la gente empezó a tener confianza en Brasil con el URB, realmente el cruzeiro fue eliminado como moneda y el URB pasó a ser lo que hoy en Brasil se conoce como la moneda, que es el real brasileño. Pero por sí solo, la fijación de esa unidad de cuenta no fue suficiente. Eso tuvo que venir acompañado de decisiones como la siguiente: privatización de empresas que realmente contribuyeron a disminuir el déficit fiscal. Inclusive, ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha señalado que hay aproximadamente unas 70 empresas venezolanas que están generando realmente pérdida. Bueno, ¿por qué no privatizar esas empresas y dárselas realmente a los que saben administrar y a los que realmente aportan recursos, porque al final serán los dolientes y tendrán que ser eficientes en la administración de esas empresas? Eso sería muy interesante, dar ese paso realmente, porque generaría algo que en economía es determinante para que las decisiones y las medidas que se tomen tengan éxito, que es el manejo de las expectativas, el manejo de la confianza. Si esos mensajes se empiezan a transmitir con veracidad, con exactitud, sin generar realmente discursos ideológicos, sin generar discursos de ningún otro tipo que no sea más discursos de soluciones a los problemas del país, estamos convencidos que realmente la economía venezolana podrá empezar a tener un horizonte distinto, un horizonte en el cual los errores que se han venido cometiendo dejen de cometerse y que la gente empiece a recibir el beneficio del crecimiento, empiece a recibir el beneficio de un mayor bienestar. ¿Cuánto tiempo puede pasar un país en hiperinflación y qué recomendaciones les daría usted como especialista a los venezolanos que en su mayoría dependen de un salario de trabajo extra para tener mayor ingreso y que no tienen ahorros o algún ingreso en moneda dura y que tampoco reciben remesas de familiares que estén en el exterior? Sí. Hay algo que es fundamental y es importante señalarlo, y esto es una información que yo creo que bien vale la pena señalarlo, sobre todo con la gran desesperanza que vive mucha parte del pueblo venezolano. Las hiperinflaciones no son eternas. En ningún país la hiperinflación se ha mantenido por siempre. En algún momento los gobiernos tienen que tomar decisiones, independientemente de cuál sea realmente su línea política o económica. Tienen que tomar decisiones, muchas veces no por convicción, sino por la misma necesidad de que no pueden seguir realmente operando en una economía hiperinflacionaria, que no solo es que te afecta a los ciudadanos y a las empresas privadas, sino que también te afecta al gobierno, porque el gobierno tiene que estar permanentemente utilizando al Banco Central para realmente pues, generar mayores ingresos, para subsidiar buena parte de esas empresas que realmente no generan ningún beneficio a la economía ni generan ningún beneficio a la sociedad. Entonces, eso por un lado es importante precisarlo. ¿Qué se les recomienda a las personas naturales en este momento que están viviendo y que todos estamos viviendo realmente este fenómeno? Bueno, mire, si la hiperinflación, el gobierno no le da la solución que debe darle, los precios van a seguir realmente subiendo. Entonces, ante esa realidad, pues no tiene ningún sentido tener ahorro. Tan es así que... En bolívares. En bolívares, por supuesto. Estamos hablando en nuestra moneda. En este caso, fíjate que el gran volumen de recursos que capta la banca, más del 95%, hoy está representado en cuenta corriente. Ya la gente no tiene ni cuenta de ahorro ni depósitos a plazo fijo, porque no tiene sentido realmente recibir una tasa de interés del 14-15% cuando tienes una hiperinflación proyectada a niveles de 1.000.000%. Entonces, prácticamente pues la gente está haciendo uso de los recursos, tratando de gastar, generando algunos inventarios en cosas que sabe que va a consumir mañana y que realmente la persona sabe que mañana cuando los vaya a buscar en los anaqueles van a tener un precio superior. Luego, pues tratar de generar experticia. Las personas tienen que buscar realmente generar dentro del entorno familiar fuentes de ingresos adicionales.
no es posible que ya las cargas realmente de la familia la tenga una persona o dos. Si hay otras personas que están dentro de la familia y tienen habilidades para cualquier cosa que sea, es importante que se incorporen realmente a la generación de ingresos para que eso contribuya a generar pues un presupuesto mucho más equilibrado y con mayor capacidad de enfrentar los grandes volúmenes de requerimientos que tiene la familia venezolana. Otro tema, las divisas. Esa derogatoria de la ley de ilícitos cambiarnos, que particulares puedan transar sin que eso sea un delito, ¿abriría o cree usted que debería abrir la puerta al levantamiento definitivo de un control de cambio que ya tiene poco más de 15 años? Sí, la eliminación de los ilícitos cambiarios es un paso muy importante. Ojalá que eso se convierta realmente en la puerta de entrada para las decisiones adicionales que tiene que tomar el gobierno. Por sí sola, esa decisión no implica absolutamente nada. Tenemos la expectativa de que el gobierno empiece realmente con esta decisión tímida, empiece a tomar decisiones mucho más de fondo, tales como, por ejemplo, la que hemos señalado, de empezar realmente a privatizar las empresas que no son eficientes, empezar a generar definitivamente emisión monetaria en función al tamaño de las reservas internacionales, abrir la economía, permitir que el capital privado pueda entrar en Venezuela sin ningún tipo pues, de seguimiento, ya eso con la ley de ilícito cambiario ya en principio se elimina, que podamos ver pues, la eliminación del control de cambio de manera definitiva, que el Estado realmente no genere pues, cambios distintos que permitan generar allí expectativas de posibilidades de corrupción futura, porque mucha gente pues, buscará entrar realmente a buscar divisas a esa tasa de cambio preferencial. Esperamos que el gobierno sepa que todos los errores que se han cometido en el pasado pueden servir para mañana no volverlos a repetir y de esa manera pues poder tener el país que todos los venezolanos estamos realmente esperando. Nos queda muy poquito tiempo. El tema de las sanciones, el llamado bloqueo, ¿pueden seguir siendo los argumentos para justificar el desabastecimiento de alimentos y medicinas? El desabastecimiento de medicinas en Venezuela es resultado básicamente de una caída enorme en la producción interna y de una disminución en las importaciones. El Producto Interno Bruto en Venezuela ha disminuido en los últimos 5 años, incluyendo este año, casi el 50%. Eso significa que la economía se ha reducido en 50% de su tamaño, en la mitad de su tamaño. ¿Qué significa eso? Bueno, menos producción, menos bienes y servicios que han entrado a la economía, por lo tanto es lógico ver que muchos de los anaqueles en muchos lados definitivamente están vacíos. ¿Qué pasaba antes? Que esos anaqueles se llenaban con importaciones cuando existían divisas. El problema es que ahora tenemos una caída en la producción interna de manera muy fuerte y a la vez tenemos una enorme disminución en las importaciones, producto pues de la caída de las reservas internacionales y de la disminución en la producción petrolera. Esa combinación es lo que ha permitido que el desabastecimiento en Venezuela se tenga realmente ya pues viviendo desde hace varios años y que si no se revierte eso con esas decisiones que hemos señalado, permitir que el sector productivo realmente se le estimule desde el punto de vista productivo con asignaciones de divisas para realmente poder importar componentes y a la vez se eleva la producción petrolera para permitir que entren nuevos ingresos y de esa manera elevar las importaciones, pues vamos a seguir viendo realmente los volúmenes de desabastecimiento. La tesis de la guerra económica existe, hay una guerra económica, hay comerciantes que especulan. Yo no creo que el comerciante realmente especule, el comerciante lo que maneja es expectativa, el comerciante lo que maneja es realmente cuál es mi capacidad de yo reponer mis inventarios, bajo qué figura yo puedo reponer mis inventarios mañana si el dólar sigue subiendo, si la inflación sigue subiendo. Ese manejo de expectativa que solamente lo puede controlar el gobierno con decisiones acertadas, de ser así, empezaremos a ver cómo los precios realmente empezarán a estabilizarse y los niveles de hiperinflación empezarán a disminuir en el país. Gracias por la visita y por la conversación. Gran gusto. Un placer. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con César Aristimuño, economista, presidente de la firma Aristimuño, Herrera y Asociados. A ustedes les damos las gracias por haber acompañado una nueva emisión de Entrevista Venevisión y les pedimos que se queden allí porque al regreso de la pausa comercial tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Angelina Jolie. Continúa la batalla legal contra Brad Pitt y ahora denunció que él no cumple con la manutención de sus hijos.
La separación de quienes fueran una de las parejas más emblemáticas de Hollywood se ha tornado hostil y más pública que nunca. Jolie encabeza los titulares de la prensa por haber reclamado ante los tribunales que Brad no ha pagado la pensión alimenticia desde hace 2 años. En el documento se expresa la intención de presentar una solicitud de orden judicial para el establecimiento de una orden retroactiva de manutención infantil. Según fuentes cercanas, la pareja llegó a un acuerdo informal respecto a la pensión de los niños, pero este no se habría cumplido, por lo que Jolie estaría furiosa y quiere hundir a Brad para quedar libre de cualquier cosa que lo ate a él, además de quedarse con la custodia completa de sus hijos. Seguimos con Salma Hayek. Ella se mostró sin maquillaje a sus 51 años de edad. La actriz encendió las redes sociales con una reciente publicación sobre sus vacaciones en las playas de Bora Bora, donde se grabó en un paseo de lancha luciendo su figura en bikini y sin una gota de maquillaje. Salma mostró que puede lucir increíble a sus 51 años de edad, por eso decidió compartir con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram un video en el que aparece al natural sin ningún tipo de filtro. Cerramos con Daddy Yankee y Dura. Este éxito alcanzó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube a 6 meses de su publicación. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Así llegamos nosotros también al final de la presente emisión matutina de Noticiero Venevisión. Les pedimos que se queden 30 minutos más con el bloque informativo de la mañana porque falta la segunda media hora de Primer Contacto. Allí tienen en pantalla a Yoheisa Adrián saludando y Gregorio Rojas. Me despido. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden.